Hola, muy buen día y muchas bendiciones. Angie aquí con ustedes en en esta tarde. Quiero compartir con ustedes una historia bíblica que nos habla y nos enseña sobre la humillación ante el Señor y también lo que es o las consecuencias que nos puede traer el ser altivos, ¿verdad? Tener orgullo. eh, entonces quiero que vayan conmigo a Daniel 4, pero voy a empezar a leer desde el Daniel 4:19. La historia, la locura de Nabucodonosor empieza desde el 4 del 1 en adelante, pero como es una historia un poquito larga, quiero empezar a leer desde el 19. Entonces la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eh, entonces dice, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimentos para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey. El 25 dice que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Voy a parar un poquito para explicar un poco lo que está pasando. El rey Nabucodonosor era el rey de Babilonia y el Señor permitió que el pueblo de Israel fuera cautivo por este rey debido a su desobediencia. Entonces, Dios mismo permitió que el rey Nabucodonosor, una palabrita media, un nombre medio extraño, lo voy a llamar Nabu, el rey Nabu. El rey Nabu, el Señor permitió que él se hiciera grande, que se engrandeciera sobre Israel debido a la desobediencia, como ya dije. Entonces lo que pasa aquí es que el rey Nabu se hizo grande y se hizo fuerte, pero con su grandeza y con su crecimiento, él empezó a ser altivo de corazón. Entonces, me gusta esta historia porque es bonita como desde el principio, porque el Señor hace que él tenga un sueño. Entonces el sueño él no lo entiende, no sabe qué significa. Entonces él va donde Daniel porque él reconoce que en Daniel está Dios y que es el único que puede interpretar este sueño. No había nadie en su reino, ningún mago, ningún intérprete que le pudiera descifrar lo que significaba este sueño. Lo que es bonito porque si los conectamos, Daniel era un hombre de Dios. Entonces el sueño de Nabu
era dado por Dios mismo, fue como una revelación del Señor para él, y el único que lo pudo descifrar era Daniel, porque Dios habitaba en Daniel. Entonces, eh, cuando él empezó como a ser altivo de corazón, el Señor le manda como esa advertencia de que si no te corriges, pues esto es lo que va a pasar contigo, serás quitado del reino, porque yo soy el que da y el que quita, ¿verdad? El que pongo y el que quita. Entonces en el 26 dice, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Y dice el 27, por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Entonces aquí está, vemos que en el 27 Daniel lo aconseja y le dice, ponte a cuentas con el Señor, redime tus pecados con justicia, ¿verdad? Haz misericordia para los que son oprimidos. Entonces, todo esto, dice el 28, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 2 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. Mas al fin de los tiempos yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Voy a parar aquí un poquito. Aquí podemos ver como lo que el Señor ya le había mandado. El Señor le advierte por medio de un sueño lo que puede pasar si él no se arregla con el Señor, ¿verdad? Si no está a cuentas con el Señor, si no hace lo que él está supuesto a hacer, ¿verdad? Si deja su altivez, su arrogancia a un lado, ¿verdad? Si no se arrepiente. Entonces, como vemos, él sigue su reino por 12 meses después de que él tuvo este sueño. Entonces, a los 12 meses, todavía él habla o sea, como deja que su altivez hable por él y dice, no es como sea, él piensa todavía en su mente, piensa que todo lo que él tiene ha sido por él. Él dice, todo esto lo he construido yo y es para mi gloria, como para mi majestad, ¿verdad? Para gloria de mi majestad. Entonces aquí vemos que él aún han pasado los 12 meses y aún no se arrepiente. Entonces cuando él profesa y habla lo que está en su corazón, dice que todavía estaba la palabra en su boca cuando escuchó una voz que le habla y le dice, el reino ha sido quitado de ti, ¿verdad? Y ese sueño llegó a ser como una profecía para su vida, ¿verdad? Había sido una advertencia que vemos que se cumple. Entonces dice la palabra que al fin de los tiempos el Señor dictó que él iba a pasar en esa condición de que iba a estar en el campo, ¿verdad? Con las bestias, y que iba a apacentarse como los bueyes, comiendo hierba, y que al fin, que iba a durar 7 tiempos. 7 tiempos viene siendo 7 años, y que en esos 7 tiempos, dice la palabra en el 34, mas al fin del tiempo yo,
Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Nabucodonosor, si leemos más adelante en el libro de Daniel, era un hombre que era idólatra. Incluso él se había hecho una estatua de sí mismo y quería que todo Israel y toda Babilonia lo adoraran. Entonces aquí podemos ver que cuando él alzó, después de que el tiempo le llega, que el tiempo establecido que Dios había establecido, que llega, él alza sus ojos al cielo y, o sea, como en humillación, ¿verdad? Y se humilla y reconoce que Dios es el que tiene el dominio y el poder y él es el que pone y quita. Y más adelante dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga qué haces. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino. Mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Entonces aquí vimos un hombre, un rey, que por cuestión de no reconocer que por el Señor era quien era y tenía lo que tenía, ¿verdad? Había altivez en su corazón, había arrogancia y esto hizo que su reinado le fuera quitado de él, ¿verdad? Solo por no reconocer. Entonces ya cuando él reconoce y se humilla delante del Señor, vemos en la palabra que le fue restituido aún más, le fue restituido todo lo que perdió por culpa de su altivez y ahora todo le fue restituido después de que se humilla. Y parece que su humillación fue de tal manera, ¿verdad? Que aún más le fue añadido. Entonces dice el 37, el último versículo del capítulo 4, dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo por todas sus obras, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y el que puede humillar a los que andan en soberbia. Entonces, la razón por la que comparto esto es porque a mí misma, o sea, me habla y todo el que conoce de Dios, aún hasta los que no conocen del Señor, dice la palabra que Dios es el que hace que salga el sol para los buenos, para los malos, ¿verdad? Que por Él existen todas las cosas, ¿verdad? So, aún para los que no conocen de Dios, aún Él permite que Él es el que tiene el control de todo, ¿verdad? Que no cae una hoja de un árbol sin que Él lo permita. Entonces, aquí podemos ver que siempre debemos como, o sea, como de estar a cuentas con el Señor, de reconocer que todo lo que tenemos, todo lo que somos es por Él. O sea, no importa qué tanto logremos y claro que para lograr cosas necesitamos esforzarnos, pero yo creo que aún la misma fuerza viene también del Señor. Es verdad, a veces nos encontramos que no tenemos fuerza y su misma palabra dice que Él le da fuerza, que Él multiplica la fuerza al que no tiene ninguna, ¿verdad? Que le da fuerza al cansado. Entonces, aún hasta eso, si nos creemos muy inteligentes, la inteligencia también viene de Él. La riqueza, el que tiene riquezas, el que tiene talentos, viene también del mismo Dios. Entonces, esto es como para que nos escudriñemos y estemos a cuenta con Dios, de que reconozcamos que todo lo que somos y lo que tenemos es por Él y para Él, como dice su palabra. Entonces quiero dejarlo con esto, espero que sea de bendición. Para mí es una historia bonita desde el principio, porque el Señor, cuando nos ve que no estamos bien o que tenemos cosas en nosotros que no están bien delante de Él, Él mismo nos las deja saber a través de su palabra, y aún mismo cuando hacemos o decimos algo que no está bien, Él mismo nos redarguye, ¿verdad? Entonces, hasta en eso nos cuida el Señor, ¿verdad? Hasta aún en esas cosas que son feas, que son desagradables ante Él, Él no las deja saber
para que nosotros nos pongamos a cuenta con Él y caminemos como debemos caminar. Entonces espero que esto sea de edificación, que el Señor les bendiga y tengan buena tarde. Chao.